Sí. Éxodo 15, fíjense, vamos a empezar. Y Éxodo 14 nos habla de que Dios abrió el mar rojo. ¿Éxodo qué, perdón? 15. Éxodo 14, Dios nos habla que abrió el mar rojo. Cuando Dios abre el mar rojo, acuérdense que Dios tuvo que mandar al pueblo de Israel. Es el Golfo de Suez donde Dios los mandó. Es un estrecho muy chiquito entre donde tenía que cruzar el pueblo de Israel, y Dios abre esa parte del mar rojo. Si tú te fijas en un mapa, el canal de Suez es un golfo así pequeñitito, ¿sí? Donde Dios pasa al pueblo de Israel por ese lugar y no lo pasa por la montaña. ¿Por qué? Porque si no, o por otro lugar, o por el lado de los filisteos, porque ellos nunca habían ido a la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios a través de pasar al pueblo de Israel por el mar rojo? Se estaba glorificando en el pueblo de Israel, ¿sí? A través de sus maravillas. Dios mismo le dijo a Moisés desde el principio, le dijo que él se iba a glorificar con sus maravillas, ¿sí? Y que iba a pasar al pueblo de Israel, iba a humillar a los dioses de Egipto, ¿no? Ese fue la historia todo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en Egipto y todo. Acuérdate que Egipto era la potencia en esos momentos. Y dice aquí va a haber un cántico. Este es un cántico de Moisés y de María. María es la hermana de Moisés. María también es llamada profetisa. ¿Qué es una profetisa? Una profetisa también es una mujer que se para de parte de Dios en ese tiempo, ¿no? Y Dios también tuvo profetisas. Pero tú te vas a fijar cómo a veces también tuercen la escritura, porque llaman a una profetisa una mujer y que tenga que exponer delante del púlpito, ¿sí? Pero María se predica, o bueno, habla, ¿sí? Expone o habla de parte de Dios, pero a las mujeres. Tú te vas a dar cuenta en este cántico, ¿sí? O sea, entonces tú puedes ver cómo Dios abre el mar, ¿no? Y todo, y ya los carros de Faraón son ahí tragados y todo, ¿sí? Dios se glorifica a través de la nación de Israel. Y es algo que debemos de entender cuando estamos viviendo en una prueba. Es un cántico, estamos viviendo en una prueba a veces como hombres. ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro que así como el oro tiene que ser probado para mostrar su incandescencia, así nuestra fe. Ellos tuvieron que pasar por el mar. Imagínate ir por el mar rojo, en ese momento estar en el mar rojo y ver que está el mar delante. ¿Y qué decían los judíos a Moisés? Tú nos trajiste a morir en este lugar. Y a veces cuando tú estás en la prueba, cuando tú estás en la tribulación, ¿qué te dice Santiago capítulo 1? Cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Pero cuando tú estás en la prueba, ellos sabían que iban a pasar el mar rojo. Bueno, no sabían, Moisés sí, pero también dudó. Y a veces hay duda en nuestro corazón. Como todos los hombres, no somos diferentes. Si el mismo Jesús no tenía duda, pero el mismo Jesús en el huerto del Getsemaní sudó gotas de sangre, tuvo miedo. Es una representación de tener miedo, ¿no? Y se le rompieron los vasos capilares y sudó sangre en el huerto del Getsemaní, ¿sí? Y tú puedes ver que el mismo Jesús, siendo en forma de Dios, tuvo miedo. Y a veces tú también vas a tener duda, vas a tener miedo, vas a tener inseguridad. ¿Por qué? Porque vas a decir, Dios nos ha dejado. ¿Tú crees que el pueblo de Israel en ese momento no decía, Dios me ha desamparado? En ese momento el pueblo de Israel tenía mucha duda, mucho miedo. Y Moisés también, porque pues dice, bueno, ¿cómo? Pero tuvo una orden ante Dios, ¿no? A través de Moisés. Tú vas a pasar por el mar. Y tú lo viste en Éxodo 14, cómo Dios a través de la columna de agua cubría al pueblo de Israel. Y lo que para uno era luz, la nube, para otro era tinieblas, el pueblo de Egipto. O sea, era el poder de Dios, ¿no? ¿Cómo se magnifica Dios? O sea, esto es también una parte en donde tú puedes ver también que a veces el enemigo va a tratar de intimidarte, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto era el enemigo. ¿Y qué trataba de hacer? Trataba de intimidarte. Y a veces, ¿qué hace Satanás, no? Satanás te avienta argumentos, fortalezas, ¿no? O sea, Efesios 6, ¿qué te dice, no? Efesios 6 te habla de una parte de que te pongas el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué él te va a meter argumentos? ¿Tú crees que en ese momento él no fue también un parteaguas para el pueblo de Israel? Para que el pueblo de Israel empezara a decir, no, nos trajiste a morir en este lugar.
¿Cómo vas a abrir el mar? No, estábamos mejor en Egipto, tú solamente nos... Y así somos nosotros como creyentes. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas a través de la palabra, Señor. Enséñanos, redagúyenos, exhórtanos, instruyenos, Señor, y sé tú obrando, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces vemos cómo a veces también tú como creyente, pues también te afliges, te preocupas, ¿no? No se sorprendan del fuego de prueba que ha de pasar en nuestras vidas, dice el apóstol Pedro. O sea, no te sorprendas, ¿no?, de lo que te ha de venir como creyente. ¿Por qué? Porque a veces sí se va a levantar el enemigo, ¿no? O sea, a veces son tus propias decisiones, tus propios actos, tus propias consecuencias, pero a veces también va a haber un enemigo, porque pueden haber cosas que a lo mejor tú estás diciendo, bueno, me estoy consagrando más a Dios, me estoy entregando más a Dios, estoy buscando más al Señor. ¿Y por qué pasan este tipo de cosas en mi vida? ¿Por qué me están pasando este tipo de cosas en mi vida? ¿Por qué de repente yo como creyente, si cada vez busco más al Señor, leo más la Biblia, trato de obedecer a Dios, trato de guardar la palabra, trato de entregarme más a Él, de repente pasan cosas? Esa es la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba, ¿qué es lo que hace? Te fortalece. Tú vas a ver en este cántico cómo la nación de Israel, después que, o sea, va a hacer que los pueblos tiemblen, y tú lo vas a ver a través de Rahab en Josué capítulo 2. ¿Por qué? Porque Rahab, que era una ramera, también linaje de Jesucristo, Rahab, cuando mandan a los espías, cuando ellos van a tomar la tierra prometida, en Josué capítulo 2, dice que entran los 2 espías en Jericó, ¿sí? Y entran a examinar ese momento Jericó, la tierra de que Dios les iba a dar, y dice que fueron guardados, pero Rahab había escuchado de un Dios que habría abierto el mar. Escuchan las maravillas de Dios. Y así es en la iglesia, ¿no? Escuchan las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque alguien ha dado testimonio de un Dios vivo, un Dios que no está muerto, un Dios que es real, un Dios que a través de su poder puede obrar en el hombre, ¿sí? Fíjate, vamos a leer del verso 1 al 5. Este es el cántico de Moisés y de María. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová. Esta es la primera estrofa. Jehová es un varón de guerra. Eso es lo que significa. Éxodo 13. Éxodo 15, capítulo 1, verso 5. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. He echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como a piedra. Fíjate, este cántico, ellos cantaron este cántico cuando la salvación fue real para ellos. Ellos lo cantaron cuando el poder y la presencia de Dios fue real para ellos, porque lo vieron. Y cuando tú estás así, ¿no? Y al igual que Israel cantaron porque habían sido redimidos y cruzaron el mar, también la iglesia tiene un poema sabiendo que también Jesús nos hizo salvos. O sea, tú en medio de tu vida, si me entiendes, que vives aquí como cristiano, pues hay luchas, ¿no? Hay problemas, hay pruebas, hay aflicciones. ¿Y tú crees que en ese momento el pueblo de Israel no estaba afligido antes de cruzar el Mar Rojo? Y a veces tú estás afligido, preocupado, pero tú crees que Dios no tenía un plan para la nación de Israel, para que ellos cruzaran el Mar Rojo. Y a veces dudamos, ¿no? O sea, como creyentes, ¿por qué? Porque a veces ves lo tupido del problema, ves de repente todo lo que sucede en tu vida, ¿sí me entiendes? Lo que estás viviendo tú como creyente, o sea, todo, la aflicción que tú estás viviendo, ¿no? La prueba, la lucha, Dios está viendo, pero tú crees que Dios no tiene un plan para tu vida. ¿Qué es lo que te dice Jeremías, capítulo 29, verso 11? Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar a conocer el fin que esperamos. Dios tiene un plan de bien para ti, para tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? A veces dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú a veces como creyente empiezas a decir: Señor, me has dejado, ¿no? ¿Sí me entiendes? Este es un cántico de alabanza a Dios, es un cántico a favor de Dios porque vieron la salvación. Y así deberíamos de pensar el creyente. Efesios capítulo 1, verso 3, ve a Efesios capítulo 1, verso 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Fíjate, verso 3. Ve como que el apóstol Pablo
reconoce. Apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, si me entiendes, buscaba la iglesia hasta la muerte y después cantando un poema porque ha sido salvo a través de la gracia. Y eso es lo que deberíamos de pensar como creyentes, ¿no? A veces te aflige lo terrenal, porque te aflige que no traes tu cartera llena, te aflige que los problemas cotidianos, te afligen tus problemas del trabajo, si tienes un problema de salud, si tienes un problema en familia, te aflige todo eso, porque es algo que tú estás afligido, ¿sí me entiendes? Pero a veces el problema, ¿qué es lo que hace? No te deja ver la salvación, porque ese problema no te está dejando ver la salvación. El problema que tenía el pueblo de Israel era tener el mar enfrente y no saber si se podría abrir el mar o no se podría abrir el mar. Y ese es el problema, lo que tenemos a veces enfrente, lo cotidiano, la cotidianidad que vivimos. Pero ya somos salvos, eso es lo que debemos de entender todo el creyente. Y Dios no se retracta, Dios no es un hombre que retracte su promesa, ¿eh? La Biblia dice en Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? O sea, Dios nunca va a retratar su promesa, ¿no? O sea, si Él te hizo salvo y tú lo confesaste y te has arrepentido de tu pecado, Dios nunca va a retratar su promesa. Fíjate, bendito, Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Tú conocías sobre la salvación? Antes de conocer bien a Jesucristo a través de la palabra, sabíamos qué era la salvación. Sabíamos qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Sabíamos que Él nos libertó. Sabíamos que Él nos hizo salvos a través de la fe. Sabíamos que Él nos justificó a través de la fe, que somos redimidos, que ahora te llamas la iglesia, que has creído en Jesús como tu Salvador, como tu Redentor. ¿Tú sabías? ¿Te ha revelado el misterio de qué? Beneplácito de su voluntad. ¿Cuál es? La redención, la salvación, al igual que el pueblo de Israel. Esto es lo mismo que está viviendo el pueblo de Israel. Y a veces tú estás aquí, ¿no?, en la tierra, y es un mundo caído, ¿no? O sea, porque sí estás viviendo pruebas, sí estás viviendo luchas, ¿no? Pero ¿qué haces tú? O sea, ¿tú cómo sigues? Fíjate, el pueblo de Israel, tú vas a ver que va a tener que ser probado después todo el éxodo. Pero tú, ¿cómo estás siguiendo? ¿Sí estás confiando en el Señor de todo? ¿O realmente a veces estamos dudando como creyentes? Porque a veces hay duda, ¿sí me entiendes? A veces dudamos. ¿Será que soy salvo realmente? ¿Será que realmente tengo la salvación? Porque a veces dudas cuando viene la prueba, ¿no? Cuando ellos están en el problema grande, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí me entiendes? Empiezan a dudar. Y cuando siguen en el desierto, empiezan a dudar. Así somos. De repente empiezas a dudar de la salvación, empiezas a dudar que si Dios es real. Bueno, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas luchas? ¿Por qué hay tantas pruebas? ¿Por qué hay tanta dificultad? Todo es un mundo caído. Pero realmente si estás así cantando este poema, bendito sea el Dios Padre, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos enseñó el ministerio de su beneplácito, enseñándonos su voluntad, ¿no? Verso 10, fíjate, de reunir todas las cosas en Cristo, Efesios 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tú, a ver, así mira, Moisés y Dios, ¿no? Dios diciéndole a Moisés, ¿no?, a través de la zarza, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a tu pueblo de esclavitud. Egipto es un vientre, Abraham, 400 años. Dios hablando de Abraham y diciéndole, ¿sabes qué? Tu pueblo va a tener que ir a Egipto y van a tener que sufrir y van a ser esclavos, pero yo los voy a libertar. 400 años pasaron, se cumple. Ve a Moisés y le dice lo mismo, yo voy a sacar a tu pueblo con mis maravillas, con todo, ¿no?, mi poder. Se dan las cosas, pasa, Éxodo 15, ahora el pueblo de Israel está cantando. Bueno, a ver, yo pregunto aquí a la iglesia, ¿no? Se van a cumplir todas las cosas, ¿no? La profecía está dada. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es decir?
La profecía está dada. ¿No está dada ya la profecía? Juan no ya escribió la profecía en Apocalipsis 15 de lo que iba a venir. No le dio Apocalipsis totalmente. Dios no le dio revelación al apóstol Pablo de las cosas que iban a venir también. Dios no le da revelación. O sea, ¿por qué habrán escrito las cartas, no? ¿Sí me entiendes? O sea, cartas en donde habla de que la iglesia va a ser raptada, de que el día del Señor vendrá, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, a través de los profetas. Dios les muestra a los profetas lo que iba a venir en los postreros días. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué a veces vivimos aquí en la tierra como si no supiéramos la verdad? ¿Sí me entiendes? Si el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque a veces te afliges, ¿no? En lo cotidiano, te afliges en lo cotidiano y todo. Si el pueblo de Israel sabía, ¿sí me entiendes? O sea, Moisés, a través de Moisés sabían que ellos iban a cruzar el Mar Rojo y están viendo que cruzaron y están viendo sus maravillas, sus señales de Dios, está humillando a los dioses, ¿sí me entiendes? De Egipto, y después hace abrir el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa, se está cumpliendo lo que Dios está diciendo. Y bueno, si la escritura, tú todo lo que lees, porque la escritura es que es verdad, ¿no? ¿Sí me entiendes? La escritura está dado a los santos hombres de Dios a través del Espíritu Santo. Toda la escritura es verdad, todo lo que está escrito es verdad, todo lo que está escrito es real. Y si tú a veces ves la profecía y todo lo que va a acontecer y todo, así todo, y ya sabes la verdad y todo, ¿por qué a veces dudamos como creyentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Incredulidad. Pero ¿por qué tienes que volver a ir a la escritura cada tiempo, cada momento para recordar? ¿Sí me entiendes? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura te sirve, es una lumbrera a tu camino, una lámpara a tus pies. ¿Por qué? Porque la escritura te va a dar un memorial de las cosas que pasaron en el pasado y que se van a cumplir también en el futuro, porque fueron escritas. O sea, cuando Dios se le revela a Daniel en Gidekel, Jesucristo, y se le aparece ese varón, le está dando ¿qué? Lo que va a pasar en lo postrero de los tiempos. ¿Y por qué nos es dada la escritura a la iglesia? Para que vivamos recordando que todo va a acontecer, que todo va a suceder, y no vivamos como necios, así dice el apóstol Pablo, ¿no? Sino como sabios. Pablo así dice en Efesios, ¿no? Dice, no vivan como necios, ¿sí me entiendes? Y vivan en su manera diligentemente, como sabios. Así es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, cuando está diciendo el apóstol Pablo, no vivamos como necios, es porque todo lo que está escrito se va a cumplir, todo lo que está escrito va a suceder, porque los días son malos, ¿sí me entiendes? Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, fíjate, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿A poco no va a descender un día Jesús y va a gobernar la tierra? Y no va a barrer el pecado de la humanidad. O sea, eso es lo que esperamos, ¿no? Y Pedro dijo así, llegarán hombres burladores de la promesa de su advenimiento, según de Pedro capítulo 3, ¿no? Que dirán, ay, los padres ya durmieron, mira, todo sigue. Y a poco no, así, ¿no? Cuando en el 2000 se va a acabar el mundo, 2012 se va a acabar el mundo, 2024 se va a acabar el mundo. Pero Pedro te dice, ¿cómo te dice Pedro? Sabiendo que los elementos serán fundidos y que no quedará una piedra sobre de piedra, ¿cómo no hemos de vivir de forma piadosa y santamente? Creyendo también. O sea, la santidad, o sea, sí vivir como creyente en la tierra, ¿sí me entiendes? Pero también sin incredulidad. Porque a veces hay un corazón incrédulo en nuestros corazones. Hebreos capítulo 4 te dice, no haya en vosotros, Hebreos 3 y 4, un corazón incrédulo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón como en el desierto. Así te está diciendo la Biblia, ¿eh? Está hablando el creyente. No endurezca su corazón como en el desierto, que no haya en vosotros un corazón incrédulo. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Para todo el creyente. Que realmente estés convencido, ¿sí me entiendes? Por eso te da esta parte de la Biblia. Fíjate, ahora, hasta aquí nos quedamos Efesios 1. Vamos a seguir de estos versos 1 al 5. Fíjate, este cántico también sirve ¿para qué? Para que el pueblo de Israel esté gozoso, ¿sí me entiendes? Esa salvación, por eso están cantando, porque están viendo la maravilla de Dios.
Y Salmo capítulo 30, verso 11, te dice así: con todos tus problemas, con todas tus luchas, con todas tus aflicciones, la Biblia te dice en el Salmo 30, 11 que tú has vestido mi lamento en baile, cambiaste mi vestido de luto en gozo. ¿Y cuál es el gozo del creyente? La salvación. El gozo de mi salvación es tu fortaleza. Aunque tengas problemas, aflicciones, ¿en quién estás confiando? En un Dios invisible, en el primogénito de toda la creación, que se encarnó. Estoy confiando en Él, aunque vengan los problemas, aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas. Yo estoy confiando en Él. Aunque no te veo, yo confío en ti y sigo en ti, porque tú me amaste, me predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Me hiciste salvo, me adoptaste como tu hijo. Estoy confiando en ti, estoy confiando en tu promesa. Tú ya me diste la salvación. ¿Sí? Fíjate. Ahora, vamos al verso 6 al 10. Esta es la segunda estrofa. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Fíjate cómo Dios tiene tanto poder, ¿sí me entiendes? Que en 1 Corintios capítulo 15 tú vas a ver que Él ha puesto a sus enemigos en el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo es la muerte. Tú haz una lista como creyente, ¿cuáles son tus enemigos? Jesús los ha vencido en la cruz. ¿Cuáles son tus enemigos? El temor, la duda, la incertidumbre. A veces, ¿qué es? O sea, ponle el nombre que quieres. El gobierno de un país, la economía, ¿qué me va a pasar en mi futuro? La incertidumbre. ¿Cuál es tu enemigo? O a veces puede ser nosotros mismos, la ira. ¿Sí me entiendes? ¿Cuáles son nuestros enemigos? Pues todos esos enemigos Él los ha puesto en el estrado de sus pies. Y también está hablando de las huestes, de las potestades, porque Él ha anulado el acta contra nosotros, clavándole en la cruz. Y cuando tú le tienes miedo, y por ejemplo se acercó una hermana ahorita y me dijo: no te vayan a aventar algo aquí, y por eso no vaya a crecer la obra, ¿no? Y a veces pensamos que Él tiene tanto poder, ¿sí me entiendes? Que el poder es de Dios. ¿Y sabes cuál es el peor problema a veces para que no sucedan las cosas? Uno mismo. ¿Sí me entiendes? Uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, ¿no? Y en nosotros hay pecado. Porque Él ya te hizo salvo, ¿sí me entiendes? Y a veces tú le puedes dar la entrada también al enemigo. Por eso el apóstol Pablo y Santiago, bueno, el apóstol Santiago más bien te dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El problema somos nosotros. El problema, Él ya está vencido, Él ya está vencido en la cruz. Y si es un enemigo, se va a levantar. Pero cuando tú te sujetas a Dios, la Biblia te dice que ninguna arma forjada prosperará en contra nuestra. O sea, Él trató, ¿no?, a través de Janes y Jambres. Cuando tú lees 1 Timoteo, te dice que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. ¿Quiénes Janes y Jambres? Los magos que estaban con Moisés. Y al principio que dijeron: el agua en sangre, pues agua en sangre. Ranas, pues ahí te va ranas. Y la tercera, ya no pudieron. Satanás tiene poder, ¿sí me entiendes? Porque él tiene poder, ¿no? Y es un imitador, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es astuto, es una serpiente. Pero ¿de quién es el poder? De Cristo, ¿sí me entiendes? Cuando yo estoy confiado en Él y lo estoy obedeciendo y estoy doblando rodillas y estoy confiando más en Él, porque Él te va a hacer dudar, ¿sí me entiendes? O sea, Él te va a hacer dudar. Él sí tiene artimaña, ¿no? Y te va a decir: ¿para qué oras? ¿Para qué lees tanto la Biblia? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué le das tiempo a Dios? Porque Él es lo que trata de hacer, apartarte de Dios, que dudes de tu fe. Eso sí va a tratar de hacer, ¿sí me entiendes? O sea, Él va a tratar de hacer dudarte, de hacerte no creer. Pero Dios, ¿qué te dice, no? Que Él ha puesto a sus enemigos en el estrado de sus pies, y el postrer enemigo es la muerte. Él la venció en la cruz, ¿sí me entiendes? Y ahora la muerte ya no se enseñorea de ti. Eso es lo que debes de entender como creyente, ¿no? O sea, como creyente debes de entender eso, ¿sí me entiendes? Versos 6 a 10, Éxodo 15. Tu diestra, la diestra, ¿qué representa? Esto es un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene mano, Dios no tiene ojos, corazón, pero a veces así lo habla por una forma humana, ¿sí me entiendes? Y cuando está hablando de la diestra, la derecha representa el poder, ¿sí me entiendes? Representa la fuerza de Dios.
Y cuando está diciendo tu diestra, tu fuerza, tu poder, nos sacó tu mano. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que se está refiriendo en este cántico, María y Moisés. Fíjate, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos que se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruiré en mi mano. O sea, verso 9, fíjate, el enemigo dijo. ¿A poco a veces la voz de Satanás no? Desde el Edén, ¿no? ¿Qué le dijo, no? A la mujer, con que Dios te ha dicho. Y a veces no es el mismo argumento que te mete. Ay, con que la Biblia es real, ¿no? Ay, con que Dios tiene poder, ¿no? Ay. Y de repente, ¿qué te dice? No, vas a fracasar. ¿Sí me entiendes? Tú ya estás, ya sí, perdiste. ¿A poco no te metes esas ideas? De derrota, de tristeza, de depresión, de inseguridad. De inseguridad, ¿sí me entiendes? De duda. Porque sí tiene un poder, ¿no? O sea, ahí empiezan con los dardos. Pero ¿por qué Dios te dio la palabra? ¿Por qué Dios te dio el escudo de la fe? ¿Por qué Dios te dio la oración en todo tiempo y en todas? O sea, tu guerra es aquí, hermano, ¿eh? ¿Sí me entiendes? O sea, cuando hablo de tu guerra es aquí, tú estás en un campo de batalla en la tierra. ¿Sí me entiendes? Tu lucha es aquí en la tierra. Tu lucha no es ya cuando ya pases con el postrer enemigo, ¿no? O sea, esa no es tu lucha, ¿no? O sea, tu lucha es aquí. Aquí es donde tienes que someterte a Dios. Aquí es donde tienes, tu fe está siendo probada. Aquí en la tierra. ¿Sí me entiendes? Así como Israel iba a entrar a la tierra prometida, así tu lucha está siendo aquí, ¿no? Y se levanta y mete argumentos. Y te dice, o sea, pues estás derrotado. Y tú y tu familia, y tú no. ¿Sí me entiendes? Pero Dios, ¿qué te dice? Guerrea por tu casa. Lucha por tu casa. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Eso es lo que Dios te dice, ¿no? O sea, por gracia te dice salvo, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas Dios te dice, ¿no? Y Dios te dice en Isaías 40, lo leímos la vez pasada, Dios no se cansa, Dios no se desmaya, Dios no se fatiga, nunca se va a cansar, y nunca se va a cansar de escucharte, de oírte. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios nunca se va a cansar. ¿Y qué te dice? Pero los que esperan en Jehová, dice que los jóvenes se cansan, flaquean, pero dice que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las de las águilas. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Fíjate, el verso 10 dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Cuando se habla de Jehová de los ejércitos, ¿cuáles son los ejércitos de Dios? Todos los elementos, ¿no? O sea, Dios no pelea solo, ¿no? Cuando Dios te va a librar de algo, cuando Dios te va a ayudar con algo, Dios no pelea solo, ¿no? Hasta el mismo mar puede, ¿sí me entiendes? O sea, estamos hablando no de forma, bueno, aquí fue de forma literal, ¿no? Pero hasta el mismo mar que hizo, ¿no? Cubrió a sus enemigos, ¿no? ¿Y qué es lo que haces, no? O sea, a veces dudas, ¿sí me entiendes? Dudamos, ¿no? O sea, oye, Señor, ¿y a poco? Oh, pues todo es real, ¿no? Fíjate, el Salmo 91 dice, Salmo 91, ve al Salmo 91, fíjate, Salmo capítulo 91. Fíjate, dice, del verso 3, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esto está representando como un águila, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el águila con los polluelos? Los cubre. ¿Quién te cubre? Dios. ¿Por qué a veces también, bueno, o sea, sí, ¿no? Vamos a suponer, ¿por qué a veces también Dios nunca nos desecha, ¿no? A veces nosotros desechamos a Dios, ¿sí me entiendes? Y pensamos que nos ha desamparado, ¿sí me entiendes? Pensamos que nos ha dejado Dios.
Dios nunca nos deja. Él te cubre, ¿sí me entiendes? Con sus alas. Te cubre, Él sabe lo que estás viviendo en este momento. Él sabe, ¿no? O sea, sabe cuál es tu problema, sabes cuál es tu situación, sabe lo que tú vives hoy en día. O sea, Él lo sabe todo. Fíjate, dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. O sea, tú tienes que tener temor. Fíjate, en estos versos, ahora, los judíos tenían este cántico porque reconocían la grandeza de Dios. Lo único que yo veo terrible es que después de la victoria se les va a olvidar y empiezan de incrédulos a quejarse. Así somos. ¿A poco no Dios cuando te da una victoria, si me entiendes, si ya te libró, de repente también empezamos a quejarnos y se nos olvida, ¿no? Eso es lo que yo veo en los judíos, ¿no? De repente tú ves, si me entiendes, o sea, la mano de Dios en tu vida, ves el poder de Dios y ve Hebreos 3, 7, 14, esto ya lo dijimos, Hebreos 3, 7, 14. Ve Hebreos 3, 7, 14. Hebreos 3. Esto ya lo dijimos, ¿no? 7, 14, fíjate. Por lo cual, como dice Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué el pueblo de Israel no va a poder entrar a la tierra prometida y tiene que ser probados durante 40 años? ¿Por qué? Por su incredulidad, por su queja, por su murmuración. ¿A poco a veces tú como creyente no empiezas a dudar, a quejarte, a murmurar? O sea, Señor, pues ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me pasan todas las cosas? ¿Por qué ahora viene otra nueva prueba? Si me entiendes, empiezas así a decir, ¿y por qué tanto me sucede? ¿Y por qué no pones tu mira en la salvación? ¿Por qué no pones tu mira, si me entiendes, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe? Y en vez de quejarnos como ellos en la provocación, empezamos a agradecer. Empezamos a dar gracias por las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. O sea, eso es lo que te dice Santiago, ¿no? Cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. ¿Sí me entiendes? ¿A poco tú y de repente, y tú vas a decir, bueno, es que a lo mejor tú no, yo a lo mejor estoy siendo más probado que tú, ¿no? Pero ¿qué hago? Señor, gracias. Señor, gracias porque tú permites esto en mi vida. Porque si tú no permitieras esto en mi vida, yo no te buscaría más, yo no haría más. Porque la prueba te fortalece. Eso es lo que hace la prueba. ¿Sí? Fíjate, el verso 8. Verso 8. Donde me tentaron y probaron, eso ya. Verso 10, es el 9 de Hebreos 3. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Fíjate, ¿qué recomendación nos da el autor de los Hebreos? Que nos exhortemos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que nos exhortemos, ¿sí me entiendes? Que vivamos como la iglesia. Sí, a veces vas a caer, ¿no? Como iglesia, ¿no? O sea, pues aquí no estamos exentos de nada, ¿no? Y a veces va a tratar de tu carne alejarte de Dios, ¿no? Porque eso va a ser también, a veces va a ser tu carne, a veces no va a ser ni el enemigo. Pero ¿qué te está diciendo? Que nos exhortemos, ¿sí me entiendes? Unos a otros. Fíjate, el verso 14 de Hebreos 3 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Y lee el verso 16 y te dice, ¿quién provocó a Dios? ¿El pueblo de quién? De Israel, ¿no? En Egipto. Fíjate, ahora, bueno, ya vimos que es la diestra y todo. Ahora, fíjate,
Vete del verso 11 al 18. Esta es la tercera estrofa. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Verso 11 al 18. Éxodo 15. Ajá, fíjate. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Fíjate, dioses hasta en D chica, ¿no? ¿Por qué? Porque son dioses que no tienen poder, ¿no? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, a la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Este verso, subráyalo, sin duda, verso 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Josué 2, ve a Josué capítulo 2, fíjate, Josué 2, verso 10, vamos a Josué 2, verso 10. Fíjate, ve al verso 10. Dice, ¿por qué hemos oído? Aquí ya está Rahab, la que contamos. Linaje de Jesucristo, una persona que creyó, si me entiendes, fue salva porque creyó. La grana, cuando tú ves la grana, que está ese cordón de grana, representa la salvación. Porque por ello fueron salvos Rahab y su casa. ¿Sí me entiendes? Porque creyeron, habían escuchado. Todos los demás fueron abatidos, tuvieron miedo. En Jericó, cuando entran a la tierra prometida, Josué 2. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y fíjate, vete al verso, los últimos versos. Fíjate, el verso 22 de Josué 2. Bueno, el verso 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esto representa la salvación, como la sangre de los dinteles en los postes. Esto es lo que representa, es una representación de la salvación, el cordón de grana, ¿sí? Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Qué está diciendo Éxodo 15, verso 14? Lo oirán todos los pueblos y temblarán. Y no están temblando, no están desmayando en Jericó. ¿Y por qué a veces tú cuando predicas sobre la salvación, y bueno, estamos predicando sobre la salvación, y llega alguien y dice, quién sabe si vaya a pasar lo que dice tu Biblia, y al rato, fíjate, Isaías capítulo 2 te dice que los grandes, que los ricos, que los poderosos, que todos los hombres soberbios, altivos y todo, ¿en dónde van a las hendiduras de las peñas, ¿no? Y fíjate, cuando caigan las plagas postreras, ¿sí me entiendes? Apocalipsis 15, ve Apocalipsis 15, verso 3. Fíjate, cuando se cumpla el juicio de Dios en la tierra, ve lo que va a suceder en Apocalipsis 15, 3. Fíjate, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿A poco no unos también durante el juicio de Dios van a creer? ¿Sí me entiendes? ¿Y a poco no debemos de creer antes de que venga el juicio de Dios? O sea, la Biblia también es preventiva, ¿no? O sea, ¿por qué a veces dudamos? ¿Por qué a veces dudas? ¿No? O sea, esto va a suceder, ¿no? Esto que está escrito, Apocalipsis 15, verso 3. O sea, todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Qué te está diciendo Hebreos 3? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en el desierto. No lo endurezcas. ¿Sí me entiendes? O sea, y te está hablando, exhórtense unos a otros y quítense el pecado, ¿no? O sea, eso es lo que te está hablando el autor de los Hebreos, ¿no? No endurezcan su corazón como en la provocación. Fíjate, sigamos estos versos. El verso 15, ¿no? Entonces, bueno, me adelanté un poco, vamos al verso 15, fíjate. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán
A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Qué dicen los profetas? Aquí se me viene a la mente qué dicen los profetas. ¿Y qué dice Jeremías? Llamaré un pueblo que no era mi pueblo, mi pueblo. ¿Qué está diciendo? ¿No? O sea, aquí el pueblo de Israel había sido libertado a través de las maravillas de Dios, pero los profetas de parte de Dios se levantaron, y no recuerdo el profeta, me parece que es Jeremías, que dice: llamaré un pueblo mío el que no era mi pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia, ¿no? ¿Y por qué, si el pueblo de Dios es llamado ahora somos hijos adoptivos? Efesios capítulo 1, eres un hijo adoptivo de parte de Dios, según el beneplácito, desde antes de la fundación del mundo, fuiste adoptado. Porque a veces dudamos si fuiste salvo por pura gracia, por puro favor, por pura misericordia, y porque a veces, si tú eres un hijo de Dios, porque antes de todo, antes de que sepas un poco la palabra, antes de que prediques en la calle, antes de que seas padre, madre, antes de que seas esposo, esposa, antes de que seas lo que seas, eres un hijo de Dios y eres salvo. Y porque a veces dudamos, ¿no? De repente viene la prueba, si me entiendes, la aflicción, y dudas, ¿no? O sea, y empieza la duda, ¿no? ¿Y será que, y Dios, qué pasó? Y está viniéndose sobre mojado, y me están pasando tantas cosas. ¿Y a poco Dios no te adoptó, no te predestinó, no te hizo hijo suyo? Y yo digo, o sea, si se cumplieron todas estas partes, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y fueron tan reales, ¿no? Que Dios hizo abrir el mar rojo. Y fue real, esto no es una mera historia, esto es real, ¿sí me entiendes? O sea, es una historia, pero no es una leyenda, un cuento. Y pasó todo eso. ¿Y por qué ahora un profeta de Dios dice: llamaré un pueblo mío, el cual no era un pueblo, la iglesia? Y todo, ¿no? Sabes todo lo que sucede en la tierra, un mundo caído, sabes la verdad, que no está dominado por Dios, que este mundo no está gobernado por Dios, que también hay huestes, potestades, principados, hay luchas aquí en la tierra y todo. Y a veces, ¿por qué de repente llega la duda en nuestra vida? ¿Y por qué llega? O sea, sí, ¿no? Yo entiendo que es normal, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? O sea, dudamos, hay incredulidad luego en nuestro corazón. Pero ¿por qué antes de que venga la duda en tu vida, o por qué antes de que venga el temor a tu vida, platicas con Dios, oras, lo buscas a través de tu vida, tienes más confianza en Él? ¿Qué dice? Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjate, ahora, verso 14 al 18, fíjate, el 18 ya lo leímos. El mundo teme al poder de Dios manifestado en la iglesia. Las naciones temblaron ante la victoria de Dios en el Éxodo. El mundo debe de temblar ante el poder de Dios manifestado en la iglesia. Primera de Corintios 2, 3, 5. ¿Por qué a veces no creen en Dios por causa de nosotros? Porque nuestro caminar está haciendo mal delante de Dios. También esa es una parte. Porque a veces también hay duda en nosotros, hay incredulidad, no tenemos la fe fuerte en Dios, o tenemos fe sin obediencia. Pero debe de haber una fe con obediencia, que realmente estemos convencidos. ¿Sí me entiendes? Que todo lo que está escrito va a pasar, pero que también seamos como hacedores. Fíjate, la iglesia es el pueblo adquirido por Dios. Dios ha adquirido a Israel como su pueblo. La iglesia es pueblo adquirido por Dios mediante la sangre de Cristo. Hechos 20, 28. Ahora ve del verso 19 al 21. Vamos del verso 19 al 21. Fíjate, dice así: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar,
Y María la profetisa, aquí es donde se habla que María es una profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar al caballo y al jinete, ha echado. Y a veces, bueno, y ya es la pregunta, ¿no? Que vas a decir, bueno, por eso en la iglesia luego tienen panderos, ¿no? Pues no sabemos. Sí, no sabemos, ¿no? O sea, eso es porque a lo mejor de ahí lo tomaron, no sabemos, pero entonces fíjate, mira, aquí el problema de María, si era una profetisa, primera de Timoteo te dice que la mujer no es apta para enseñar, ¿no? Sino que la mujer aprende en silencio, ¿sí me entiendes? Primera de Timoteo. Entonces, por lo regular se está hablando de una profetisa, pero María también exponía a las mujeres, ¿me entiendes? O sea, hay buenas hermanas que pueden aprender la palabra y predicarle a otras mujeres, ¿sí? O sea, no es que la iglesia sea machista, ¿no? No es que la iglesia sea así, ¿no? O sea, no, ¿sí me entiendes? Dios cuida de las mujeres, de las viudas, de todo, de su pueblo, ¿sí me entiendes? Pero realmente a veces toman esto como una mujer profetiza y la mujer se empieza a exponer la palabra de Dios, ¿me entiendes? Cuando la mujer no es apta para enseñar, dice la Biblia. Fíjate ahora, María en Números capítulo 12, tú vas a ver cómo María en el capítulo 12 con Aarón y María murmuran en contra de Moisés, ¿sí me entiendes? Y ahí se puede ver cómo una mujer que es levantada por Dios también después puede causar murmuración, ¿sí me entiendes? O sea, bueno, ahí fue el caso de María. Ahí lo lees en Números capítulo 12 y puedes ver cómo ella murmura en contra de Moisés, pero Moisés es manso, así queremos llegar, ¿no? Ahí vas a leer uno de los versos y va a decir que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, porque a veces nos cuesta ser mansos, ¿no? ¿Sí o no? Fíjate ahora, el verso 22 al 25, aquí ya, fíjate, vamos a cambiar, ya está el cántico, aquí acabamos el cántico, vamos del verso 22 al 25 y vámonos hasta el 27 para acabar. Fíjate. E hizo, de Éxodo 15, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Mara significa amarga y no pudieron beber, por eso Noemí en el libro de Ruth se pone amarga, Mara, beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Aquí hay un problema grande en contra del pueblo de Israel, en contra de Moisés. ¿Qué es lo que hace? Aquí se habla de murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Y qué es lo que tenemos a veces? A veces murmuramos. ¿Y qué es la murmuración? Hablar mal de los demás. ¿Y qué hacemos a veces? A veces hablamos mal de nuestras autoridades, hablamos mal de nuestra familia, hablamos mal. ¿Sabes qué? Mira, a veces puede llegar el momento, porque me ha pasado, ¿no? Como hombre, no voy a decir, de repente te enojas y hablas mal de la persona, pero ya no la cargues. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que hace, ¿no? O sea, la murmura. Pablo te dice en Filipenses capítulo 2, verso 14, nada hagáis por murmuración ni por contienda. Sí, a lo mejor ya te enojaste, ya hablaste mal, pides perdón y ya, pero a veces ¿qué hacemos? Seguimos, y es que el presidente, y es que el gobierno, y es que mi situación, y aquí está esto, están viviendo ellos, ¿sí me entiendes? Eso están viviendo, y es que estoy bien, me pasa esto, me pasa aquello, y la queja y la murmuración, ¿sí me entiendes? O sea, y es cuando nos empezamos a quejar de todo, o sea, ¿y por qué no le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Muéstrame el propósito de esto en mi vida. ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos 8:28? Que los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados y todas las cosas obran para bien. Y a veces en lo malo que tú veas que está sucediendo en tu vida y todo lo que tú estás siendo afligido, dices, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué a mí? Y a veces vas a estar diciendo, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? ¿Y por qué no le preguntas a Dios el para qué? ¿Qué propósito hay en esto? A lo mejor Dios te quiere mostrar algo, Dios nos quiere mostrar algo, ¿sí me entiendes? A veces yo me quejaba, ¿no? Y decía, Señor, nunca había tenido estas ventas en lo que trabajo, y me quejaba y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Pues, y me voy dando cuenta que Dios quiere trabajar tu contentamiento. A veces Dios quiere trabajar el contentamiento en tu vida, a veces Dios quiere trabajar áreas en tu vida, quiere trabajar tu carácter. A veces Dios quiere trabajar cosas en tu vida, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Y por qué peleo? Y a veces Dios quiere trabajar tu carácter. ¿Quién tiene que ser el manso? ¿El otro o tú? Nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces yo lo noto, ¿no? En mí digo, ching, ya.
Me acuerdo de Pedro, ¿no? Cuando dice, refrene su boca de hablar todo mal si quiere ver días largos y felices. Y digo, híjole, ¿por qué no me enseñaste este versículo, Señor? ¿Por qué no lo vi antes, verdad? ¿Por qué mejor no me quedé callado, no? Pues y a pesar de que el otro tenga la culpa, ¿qué no dice la Biblia? Que Dios es justo, ¿sí me entiendes? O sea, y Dios hace la justicia porque a veces, aunque el otro haya hecho el mal, ¿qué te dice Pablo? Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Pero a veces, ¿a poco no somos bien contenciosos? Porque en nuestra carnalidad es contención, ¿no? Y no me voy a dejar. ¿Y por qué me he de dejar? ¿Sí me entiendes? Si aquí el pueblo de Israel está murmurando en contra del hombre que Dios había levantado. Y no digo, o sea, que murmuremos en contra de las personas que Dios levante, pero a veces sí murmuramos en contra de las personas que nos han hecho daño, que nos han hecho mal. Es esta persona y por eso, y todavía le pasan cosas y hasta te jactas, ¿no? ¿A poco no? Sí. Digo, ¿a poco no te jactas, no? Y de repente dices, mira, por eso le está pasando eso. ¿Sí me entiendes? Por eso le pasa todo eso que le está pasando. ¿Y por qué no oras por él, hermano? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué no oramos por esas personas? ¿Por qué no las bendecimos? ¿Qué dice Santiago, no? De una fuente no pueden brotar dos aguas, con la misma boca que al agua. Y sí, a lo mejor estás muy enojado al momento y eres como Víctor, ¿no? Bien impulsivo y de repente explotas, eres como un infierno, tu lengua también es un infierno y todo, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué no después reflexionas? ¿Le pides perdón a Dios? ¿Sí me entiendes? Le pedimos perdón a Dios, perdón, Señor. Y a lo mejor también, al que hemos ofendido le pedimos perdón, ¿sí me entiendes? Y empezamos a orar por él, porque a lo mejor no sabemos qué situación esté viviendo la persona. Porque a veces nada más vemos lo de nuestro, ¿no? O sea, y dice la Biblia que no vemos nada más como ojo descubierto para nosotros, ¿no? O sea, ¿y por qué no vemos hacia el otro y empezamos a orar por él? No sabemos qué lucha esté viviendo él. No sabemos qué prueba esté viviendo la persona. Y a veces te gana, ¿no? La carne, ¿no? O sea, a veces nos gana la carne y estás en el enojo, ¡pum! Explota. ¿Sí me entiendes? Y murmuras, empiezas a quejar. ¿Sí? Fíjate, el verso, bueno, ya, 24, ¿no? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿A poco Moisés agarró y contestó, no? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Clamar, que es orar, ¿no? ¿Y qué haces a veces, no? Todo lo resolvemos a la carne. ¿A poco no? O sea, hay un problema y de repente ya te pasó un problema y ¿qué tratas de hacer? Todo, y te metes a investigar en internet y te va a ver la solución de los problemas y todo, ¿no? O sea, y ves cómo le vas a hacer y buscas y te metes y sacas y voy a buscar a esta persona que me ayude y todo a tu esfuerzo, a la carne, ¿no? ¿A poco no soy el único? No, pues si no, pero ya acabamos aquí y ya me vayan, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Porque todo lo resolvemos a nuestra carne, a nuestra manera, a nuestra forma. O sea, todas las cosas, ¿no? Que vivimos, de repente, o sea, los demás murmurando una injusticia, un redentor, un tipo de Jesucristo, Moisés, un profeta de Dios, y después el pueblo murmurando en contra de Moisés y echándole tierra, ¿no? Y a poco no, donde estás así, luego en tu trabajo, en las cosas que vives, en lo que pasa, de repente empieza a haber la opresión, empiezas a sentir la pierna sobre la yugular, te están bien oprimiendo y todo. ¿Y qué haces, no? Te empiezas a, pues me defiendo, ahora le busco por acá, le hago por acá, le meto por acá. Pero ¿qué hizo Moisés? Clamó. Eso es lo que tenemos que hacer, orar. La solución de nuestras vidas no está en nosotros mismos. La solución de nuestras vidas, ¿en quién está? En Cristo. Fíjate, ahora el verso 25. Y clamó Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio sus estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Cuando Moisés toma este árbol, científicamente dicen, o sea, según el intérprete que leí, David Gusick, dice que científicamente pudo haber desprendido algún mineral, ¿sí me entiendes? Como para purificar el agua y se quitara la salinidad del agua y a través de los minerales ellos la pudieran tomar. Dios no tendrá poder para hacer las cosas, es un milagro de Dios obrando, ¿sí me entiendes? Y cuando tú a veces ves, ¿no? Y de repente ves la aflicción, ¿no? Que estás viviendo, ¿no? La prueba, la lucha, ¿sí me entiendes? Y estás viviendo una prueba dura, ponle el nombre que quieras, ¿no? O sea, el nombre que quieras, problema.
¿Sí me entiendes? O sea, X, Y me está pasando, yo no tengo el control sobre estas cosas, pero si Dios quiere, puede convertir las aguas saladas en aguas dulces, ¿no? Y tú ves también, bueno, este es como breviario cultural, tú ves al pueblo de Israel, que hoy en día toman el agua del mar y la desalinizan, y es el pueblo donde más vegetación hay, siendo un desierto, ¿sí me entiendes? Pero ¿quién les da la capacidad a los judíos? Dios. Sí. Él no los ha desechado. Y es un pueblo, así ves todo, Jordania, Palestina, todo árido, todo, pero Israel es uno de los pueblos más verdes. O sea, ¿a poco Dios no puede darle la capacidad al hombre, no puede obrar, no puede hacer milagros? ¿Sí me entiendes? No puede cambiar lo negro en blanco, no puede cambiar lo árido en verde. Pero ¿qué es confianza? Que confiemos en Él, que realmente tú confíes. ¿Sabes qué, Señor? Voy a entregar esta carga el día de hoy a ti. Voy a echar mi ansiedad sobre de ti. Esta preocupación, yo hoy no la voy a cargar. Yo no tengo el control sobre la economía, yo no tengo el control sobre el país, yo no tengo el control sobre esta persona, yo no tengo el control sobre las situaciones que me pasan. ¿Sabes qué, Señor? Yo he visto que tú conviertes el agua salada en agua dulce. Tú puedes hacer florecer las cosas, tú puedes reverdecer todo, tú puedes hacer la obra. En ti lo entrego, Señor. Y obviamente, si está en mis manos el cambiar las cosas, a trabajar. Pero si no está en mis manos, Señor, en ti lo entrego. Esta situación no está en mis manos. Yo no puedo hacer nada, pero tú eres un Dios que puede cambiar las cosas. Eso es lo que debemos de pensar. Fíjate, versos 26 al 27. Y dijo, si oyeres atentamente la voz, ¿a poco no parece a lo de Hebreos? Es lo mismo, ¿no? Hebreos 3. Y dijo, Éxodo 15, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, fíjense, un punto importante que quiero entender. No porque guardemos también la palabra de Dios vamos a estar exentos de las enfermedades, porque este es un mundo caído, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Porque a veces tuercen la escritura y dicen, no, es que no, y ¿por qué el hermano se muere de cáncer? Si no, ¿sí me entiendes? Es un mundo caído. Y otra cosa, ¿no? O sea, el hecho de que Dios les está diciendo, si guardares sus mandamientos y sus estatutos, tú recibiste ya la palabra de Dios. Has recibido a la palabra de Dios encarnada, Cristo, la salvación. Y Dios te ha hablado. Este es un mundo caído, ¿no? Aquí hablamos de que hay enfermedad, hay pruebas, hay luchas, hay aflicciones, hay temores, hay dudas, porque este mundo no está gobernado por Dios. Pero tú, ¿qué es lo que esperas como creyente? Cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? Eso es lo que esperas, una vida nueva, pero en Cristo, viendo hacia la eternidad, no viviendo aquí el momento. Pero aquí en el momento está siendo probado, porque también la tierra para el creyente puede ser un tipo de desierto en el cual vas a ser probado, vas a tener que ser a veces afligido, vas a tener luchas, pero Dios en todas esas luchas y en su misericordia y en su bondad te puede ayudar. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿en dónde tienes que estar pegado? En Cristo. Cuando yo estoy pegado en Cristo como creyente y me uno al yugo de Cristo, ¿qué va a pasar? Sí, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber aflicciones, hay enfermedad, hay todo, pero estoy con Cristo y voy a ser probado igual que ellos. Pero con Cristo esas pruebas pueden desvanecer. Pues hasta aquí acabamos, hermanos. Vamos a orar, ¿no? Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que no haya en nosotros, Señor, corazón incrédulo, Señor, porque a veces, Señor, sí dudamos, Señor, todos, Señor, no hay ninguno, pero para eso tú nos das la palabra, Señor, que es viva, eficaz, es como espada cortante de doble filo, Señor, que penetra hasta las coyunturas, Señor, discierne los pensamientos de las intenciones del corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra, Señor, se impregne en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en todo lo que vivamos, Señor, y que no nada más vivamos por emociones, Señor, como el pueblo de Israel, Señor, porque después de ver la maravilla cantaron, Señor, pero después de un tiempo de aflicción se quejaban, murmuraban, Señor. Que no vivamos por emociones, Señor, sino que realmente haya una comunión verdadera, una convicción de que tú eres real, Señor, porque tú eres real, Señor.
Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, Señor. Bendícenos, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor. Y que tú seas obrando en todo, Señor. Y en toda aflicción, en toda prueba, Señor. Sé tú la fortaleza de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor. En nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.